Muy buenos días, mi nombre es Jafrey Chavarriaga Vargas, hago equipo con mi compañero John Clavijo, somos estudiantes de la Universidad Área Andina. Hacemos parte del programa de Derecho Virtual. En estos momentos nos encontramos en curso de la materia Hermenéutica Jurídica. Hacemos parte del grupo 301, en donde se nos asignó hacerle un estudio o un breve paso a la sentencia C055 que fue dictada en el año 2022. Pero antes de entrar en materia o en contexto, quiero hacer, quiero procurar que este video se mencionen los puntos más relevantes, más coherentes, sin tomar una postura propia. Digamos, frente a lo que la Corte manifestó con su respectiva decisión. No obstante, sin relevar aquellos puntos o aquellos criterios que resulten con mayor protuberancia o más relevantes a la hora de hacer un pequeño análisis frente a lo que la Corte ha mencionado. Porque este tema del aborto es un tema tan complejo y es un tema de debate, de debate moral, social, religioso. Es tan emblemática esta decisión que posiciona a nuestro país Colombia en la alta vanguardia de la legislación con respecto al tópico. Anteriormente esta, anteriormente esta práctica, sí se le puede decir práctica, estaba regida o ceñida bajo la sentencia C355 del 2006, en la que se podía acceder a este tipo de procedimientos bajo tres causales. Las causales limitan el ejercicio de los hechos de las mujeres y su libertad durante la disposición acerca de la prohibición del aborto. Una de las, despenalizaciones del aborto fueron varias las posiciones ante el importantísimo tema de salud pública, porque en este punto la mayor involucrada de las entidades públicas, pues por lógica se debía llamar la parte de la salud. A raíz de esto, el 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional de Colombia accedió por primera vez y por mayoría de votos, que fueron 5 votos a favor y 4 en contra, a raíz de esta toma de decisiones, que fue un acto en donde se tiene en cuenta a la mujer. Esta sentencia, la C055 del 2022, de la que la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre la constitucionalidad de una norma relacionada con el Código Penal. ¿Por qué involucro aquí el Código Penal? Porque a raíz de la sentencia, perdón, de la sentencia C055, a raíz de la sentencia C055 se modificaron los artículos 122 y 123 del Código Penal, que estos dos artículos los voy a nombrar un poco más adelante, de qué se tratan estos artículos. Estos artículos nos mencionan lo que es la despenalización del aborto, pero lo despenalizó, pero aumentó también las penas de prisión. En esta sentencia, la Corte revisó el marco legal relacionado con el aborto en el país y estableció un cambio importante
en su informe. Además, la Corte reconoció que el acceso al aborto debe ser garantizado. Este fallo marcó un hito. ¿Por qué digo que un hito en la historia colombiana? Ya que amplió brevemente y significativamente los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres gestantes y personas gestantes en el país, tanto nacionales como extranjeras. A raíz de esta sentencia, la corte subrayó que la decisión de interrumpir un aborto o un embarazo, este se debe estar basado en la voluntad de la persona gestante por obvias razones, sin ser sujeta a ningún preámbulo. Como lo decía anteriormente, estas sentencias modificó el artículo 122 del Código Penal que terminó con actos punibles, la acción de prácticas de aborto fuera de las tres causales que anteriormente mencioné, como lo podemos decir, son cosas previstas en la sentencia C355 del 2006. No solo esta sentencia no abarca solamente a las gestantes, sino también a parte del equipo médico que practique estas maniobras de abortos. Como lo había dicho anteriormente, estas resoluciones modificaron el Código Penal en el artículo 122 y 123, en donde tipifica que el legislador da una conducta de aborto por una secuencia sancionatoria. O sea, quiere decir que estas conductas llevan a ser, conllevan a ser privados de la libertad. Si revisamos bien el artículo 122, involucra a las mujeres que causen, y no solamente a las que causen entre comillas, sino a las que permitan que cause el aborto, y habrá una incursión de prisión para estas personas que oscilan entre 1 año y 4 meses a 4 años y 5 meses, nos dice el artículo 122. Ahora, como tal, el artículo 123 ya se refiere a aquellos que son ajenos a las mujeres que causen el aborto sin consentimiento de aquella mujer gestante. ¿Esto qué nos quiere decir? Que también conlleva una incursión de una pena de prisión que oscila entre los 5 años y 3 meses a 15 años. Cabe resaltar de que estas penas o estas condenas de las que acabo de mencionar ya fueron modificadas. ¿Por qué fueron modificadas? Porque pues por obvias razones, por la sentencia nueva que está rigiendo. En conclusión, desde mi punto de vista personal, la legislación nacional está relacionado con el abandono de posiciones personales de nuestros representantes nacionales. Desde luego se llega a la conclusión de que el acceso al aborto es seguro e imperativo de derechos humanos, y los dirigentes están obligados a relacionar usos de las directrices mundiales de la salud o distintas organizaciones que indican que la restricción del aborto, se puede decir así entre comillas, reduce el alto índice de mortalidad materna en nuestro país.
Días, mi nombre es Yomafraje Clavijo Álvarez y estoy aquí para hablarles de un tema muy particular, ¿sí? Tal cual como lo explicaba mi compañero Jafrey hace un momento, la sentencia C355 del 21 de febrero del 2022, en la cual se trataron varios temas de acuerdo a los intereses de los demandantes. ¿Cuál fue esta temática principal? El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo y su despenalización, ¿sí? ¿En base a qué surgió toda esta temática? Recordemos que se manifestaba que habían violación de derechos, entre ellos cuáles eran el derecho a la salud y los derechos reproductivos, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de conciencia. Obviamente todo esto en un marco normativo, en un contexto normativo en los cuales se insertan el artículo 122 y 123 del Código Penal. Han habido una serie de cambios y para ello se tomaron los referentes, como la referencia de la sentencia C355 del 2006, la cual fue proferida y la cual tipificaba conductas sancionatorias, ¿no? Para el caso del artículo 122 y 123, calificaba las conductas punibles y adicionalmente las penalizaba, ¿sí? Recordemos que castigaba o penalizaba a las mujeres que cometían el aborto y a las personas que, siendo ajenas a la mujer, participaban en ese proceso de interrupción del embarazo, ¿sí? Aquí pues ya tenemos a través de la sentencia C355 del 2022, ya se hace alusión y se definen unos planteamientos que se venían o que eran objeto de cuestionamiento. Aquí nos habla y pues la Corte revisa la exequibilidad de ese artículo, ¿no? Del 122 bajo unas condiciones y sus causales, ¿no? Crea la opción de la interrupción del embarazo, pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria, ¿no? Ya que solamente busca ratificar los derechos a la autonomía y a la autodeterminación reproductiva de la mujer. Bueno, la sentencia, como le decía, manifiesta que es posible la interrupción del embarazo cuando hay peligro para la salud de la vida de la madre o de la mujer gestante, ¿no? Cuando hay una malformación del feto que claramente evidencie, digamos, esa problemática, ¿no? Que vaya a causar algún efecto futuro, ¿sí? Para ese feto, ¿no? Y o esa persona en formación. Y obviamente para algunos casos como violación, acceso carnal violento, incesto, alguna inseminación artificial no concebida por la mujer, ¿sí? Bueno, una cantidad de factores más que llevaron a que definitivamente